¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esto que es Canal 2 Noticias por Cablevisión para compartir el comienzo de una nueva semana informativa. Y en este caso vamos a ocuparnos de una interesante nota con la señora Zulema Gómez. Ella habla de una fecha considerada clave en la construcción del nuevo emplazamiento de Federación. Vamos a compartir parte de esta nota. Vamos a comentarles a los televidentes que el 20 de abril del año 1977 se hizo un acto muy importante aquí, en este emplazamiento. Todavía la ciudad no estaba en construcción. Se colocó la piedra fundamental para dar inicio a la construcción de esta ciudad de Federación. En ese acto, bueno, estuvieron todas las autoridades presentes, locales, el intendente, el recuerdo de Federación, don Fernando Guerrero, hijo, y bueno, acompañados por los distintos secretarios y funcionarios también de la provincia de Entre Ríos, el gobernador, que en aquellos años, estamos hablando del gobierno militar, estaba el general Rubén Di Velo, retirado de la Fuerza Aérea, que era el actual gobernador, y bueno, también estuvo Monseñor Hessner, el obispo de acá de la diócesis de la Concordia, y se realizó un acto muy importante que tiene que ver justamente con una misa, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos lo que recuerdo de aquellos años, ¿no? Digamos, la piedra fundamental de la nueva ciudad que se iba a construir. Habíamos, digamos, yo era maestra en la escuela 64, que estaba acá en la zona. Claro. Y habíamos concurrido también con alumnos a ese acto, porque para nosotros fue importantísimo. Y el hecho de que se hice la bandera en ese mástil, que no era un mástil, sino que era de una máquina importante que habían traído la empresa que iba a construir la ciudad, y que tenía una pluma, digamos, muy alta, y entonces izaron la bandera en ese lugar y a esa altura que se veía de todos lados. Fue un acto importantísimo, porque no solo estaban todas las autoridades y demás, sino muchos habitantes de la zona, ¿no es cierto? Porque claro, era el inicio, era el pie fundamental para empezar la construcción de la ciudad. ¿Dónde se diagramó, dónde se llevó a cabo ese acto? Y estaba aproximadamente donde ahora está la escuela... La escuela técnica, en ese lugar, más o menos en ese lugar estaba ahí, y estaba al lado de donde se hizo ese homenaje, ese acto, ¿no es cierto? Estaba la Ruta Nacional 14. Ah, mira usted. Ahí estaba sobre el borde de la Ruta Nacional 14. La vieja ruta que le dicen. La vieja ruta, sí, era la Ruta Nacional 14 y bueno, y fue un acto importantísimo para nosotros, fue una cosa... Nunca habíamos visto que se hiciera un acto así. Y la bandera quedó izada todo el día. Y la gente iba, venía, nosotros, mi casa estaba ahí cerquita, casi al paso, veíamos la gente, y ya era de nochecita. Y en esa época era muy, muy importante arrear la bandera a la entrada del sol. Mire usted. Y bueno, y estábamos ahí, que mi hermana y yo, y Panarotti y la señora, y en eso pasaba la camioneta de uno de los que habían venido para construir la ciudad. Y yo hablé con él y entonces le digo, mira, a mí me parece que la bandera hay que arrearla porque es así como está establecido ya. Y entonces me dice, arríenla ustedes. Entonces el arriado de esa bandera estuvo a cargo de Panarotti, la señora, mi hermana y yo. Ahí está. Arreamos la bandera y bueno, y me la llevé a mi casa. Y yo la tenía en mi casa, y pasaron unos días y yo decía, pero ¿cómo voy a tener yo esta bandera? Entonces les dije a las autoridades, no me acuerdo a quién de acá de Federación, que tenía la bandera y que a dónde tenía que entregarla. Entonces me dice, bueno, que la ponga en el museo. Y así que la entregué ahí. Un tiempo estuvo a la vista esa bandera, y después fui yo algunas veces para ver y no la encontré ahí, así que no sé. Había mucha gente que quería quedarse con esas cosas para tener de recuerdo eso, pero eso era el recuerdo de la ciudad. Un patrimonio, a mí me dolió un poco eso, pero bueno, eso pasó y ya está, y ya pasó y ya tenemos la nueva ciudad. Coménteme otra cosa, ¿no? Dentro de toda esta cuestión de historia,
muchas veces se habla del ex emplazamiento, Sí. se habla de esa otra memoria. Pero ¿qué pasó con las 35 familias que habitaban esta zona cuando era una colonia o cuando era campo? Sí, bueno, yo iba siempre a las reuniones, yo era la representante de los que habitábamos en este lugar. Entonces yo siempre estuve en la lucha para ver qué pasaba con nosotros. Y nos dijeron que no, que para nosotros no había nada de la nueva ciudad, que cada uno nos vayamos donde que nos iban a indemnizar y que cada uno nos vayamos donde pudiéramos. Ah, mire usted. Fue una lucha, fue una lucha. De cualquier manera, no nos hicieron nada para nosotros. O sea, era la ciudad. Esto es para la ciudad. Y los de acá, entonces nos indemnizaban y que cada uno vaya donde pudiera. Así que mucha gente, hubo quienes que tenían acá animales, Claro. tenían extensiones así. Entonces, el gobierno compró una estancia que no me acuerdo de quién era, una estancia de allá digamos, saliendo para ay, ¿cómo era? Bueno, perdónenme, pero No, no me acuerdo. Ajá. Entonces ahí esa estancia se la adjudicaron, o sea, le vendieron en porciones a quienes acá en esta zona que era campo y que era chacra y era a 4 señores de Federación, Beltramini y Burna. Entonces ellos pudieron, pero tuvieron que ir allá y por supuesto que le vendieron esa estancia en porciones, pero tuvieron que ir y organizar todo ellos para hacer un lugar para estar, para llevar sus animales y demás. Fue a los únicos que le dieron esa oportunidad. Y los demás, que bueno, que ellos le pagaban y que se arreglen. Sí. Acá una familia de Burna, muchos Burnas se fueron a Chajarí. Claro. Y como ellos, otros se fueron a Concordia, otros bueno, cada uno pudo ver cómo podía organizarse. A nosotros, que estábamos en el lugar que también se expropiaba, como se redujo la obra, muchas cosas que estaban programadas no se hicieron porque no alcanzaban el dinero para hacer eso, algo así. Entonces, donde nosotros vivíamos, que mi papá tenía un almacén, pudimos quedarnos hasta que se terminó la construcción de Federación. Y como de las casas que habían construido, había personas que prefirieron que le paguen su casa que tenían en la vieja ciudad y que ellos se iban, o se querían ir de Federación o se iban a construir ellos la casa. Entonces fue así que quedaron varias casas sin digamos, determinado a quién le iba a construir. Entonces pusieron que si alguien quería comprar las casas. Y entre eso estaba mi papá, que compró esta casa. Y como mi papá, también el chino Burna, que es ahí a cada 2 cuadras de acá, sí, Silvestri, gente que vivíamos acá y que podíamos adquirir la casa con lo que nos pagaban donde nosotros vivíamos, fue pero de sorpresa para nosotros, porque a nosotros yo había ido, como mi papá ya era grande y bueno, y él, el trabajo de él era atender ahí, ¿no es cierto?, en su almacén. Entonces yo pregunté si nos podían adjudicar uno de los comercios diarios, estos chiquitos que había, pero me dijeron que me afectó muchísimo, que no. Esto es para la gente de la ciudad de Federación, para los de acá, nada. Así mire me usted. contestaron. Es como, lo que usted me está contando es como la otra parte del desarraigo, ¿no? Claro. ¿Y ustedes acá eran colonia o era un pueblito? ¿Cómo eran? No, era colonia esta zona. ¿Y cómo se llamaba la colonia? No tenía, era elegido de la ciudad. Ah, elegido, Elegido de la ciudad, no era colonia. Y acá estaba la Gruta de Lourdes, que estaba un poquito más al este de donde está ahora esa pequeña, pero tenía 2 hectáreas. Era inmenso todo eso, y bueno, y nosotros queríamos, así que pedíamos que nos ayuden, no,
Nos construimos los que vivíamos en este lugar, con mucha alegría lo hicimos, una cosa chiquita. El colegio de las hermanas nos donó ese terreno chiquito, porque, y bueno, y así trabajamos todos, mi papá, mi hermana, yo, todos los que estuvieron a cargo de la obra eran los hermanos de Preto. Mire. Ellos fueron los responsables de la obra, ¿no es cierto? Y las piedras con que se construyó, un poco se rescató del borde del lago y otro poco se trajo de otros lugares. Pero un poco de piedras son de digamos, la original gruta de Lourdes que había. Pero tenía 2 hectáreas de terreno porque tenía muchas cosas, una cruz importante que era el recuerdo de no sé qué cosa había ocurrido dentro de las obras que había que hacer, qué sé yo, era así. Pero bueno, en definitiva, nosotros, mi familia, fuimos beneficiados con el hecho de que si no tendríamos que ir a otro lado. Y gracias a eso, y como no se construía nada donde nosotros vivíamos, pudimos quedar hasta que estuvo la ciudad. Horacio, ¿qué pregunta te gustaría hacer o qué cuestiones también te gustaría señalar? Sí, la pregunta es la siguiente para Zulema. Me llama mucho la atención lo que cuenta Zulema, toda la zona. Se ve que tiene un conocimiento totalmente, ¿no?, en su infancia. Zulema, preguntarle, ustedes estuvieron casi prácticamente hasta lo último, hasta que, bueno, se realizó todo el trabajo, la tarea. Ustedes también se dedicaron a la parte de gastronomía. ¿Podemos decir algo así para que el televidente tenga una idea? Tenían como un comedorcito, el desayuno para los obreros también aquí del consorcio, de los obreros que estaban en la construcción de la ciudad, ¿no? Sí. Cuéntenos eso, porque es muy interesante también. En cuanto para los, no los obreros, sino los jefes de las obras, iban a mi casa, ahí al almacén, era en mi casa. Entonces, cuando ahí tuvimos que poner un medio desayuno, un desayuno. Entonces nosotros, me acuerdo que temprano ya abríamos y venían, ¿quiénes eran los que iban al desayuno? Las autoridades o los que las personas más importantes que estaban en la obra. Y como algo que nos llamaba la atención, mi papá cortaba el salame bien finito, bien así. Ellos con el desayuno lo que querían, no querían manteca, no querían queso, querían el salame. Toda la gente, digamos los arquitectos, las personas importantes, así que nosotros a la mañana temprano abríamos para dar el desayuno a ellos. Los que estaban en la parte administrativa. Que estaban en la parte administrativa, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos llamaba la atención y el tarea de mi papá, que tenía una práctica, cortar bien finita las salame, y a ellos, no otra cosa, no salame, y cosas que aparentemente recién aprendieron y se dieron cuenta de que era rico el salame estando en esto. O sea, ellos no tenían costumbre, sino que vinieron y les gustó el salame y fue así. Y después sí, tuvimos que ampliar, tuvimos que hacer un salón más, aparte del almacén, que era un almacén de campo, almacén y bar de campo. Después hubo que hacer un salón más porque era muchísima la gente que iba, y nosotros lo que hacíamos para los obreros que trabajaban ahí era sándwich. Te digo, pero te hablo de 1000 sándwiches, te hablo de mañana temprano ya había que empezar a cortar, a cortar los fiambres, a cortar el pan y todo, y preparar los sándwiches. Cuando terminaban el trabajo al mediodía, que le daban, ¿no es cierto?, a los obreros, pero se llenaba mi casa y todos a comprar ahí. Qué cosa, ¿no? Sí. Muchas anécdotas, muchos recuerdos. ¿No? Muchas anécdotas, y después, muchos recuerdos. Lo nuestro era almacén y bar, pero después hubo, te diría, casi una tienda, porque tuvimos que traer calzado, ropa, todo, porque los obreros venían a comprar ahí. Claro. Zulema, y por ejemplo, bueno, me acuerdo que el obrador estaba a las 24 horas permanente trabajando. ¿Y los fines de semana? ¿Cómo eran los fines de semana? Cuando, por ejemplo, los obreros se tomaban su descanso, en un momento que ellos seguramente también tenían alguna
distraerse, salir. Sí, sí, sí. Trabajaba también en su casa, ahí en ese, Sí, se trabajaba en también. el barcito. domingo Barcito no. digo porque yo lo conocí cuando pasaba por la ruta, pero después Sí. ya dejó de ser un barcito, Sí, ya se amplió, se ya era, amplió, se tuvo que amplió ampliarse totalmente, ¿no? y era tanto los obreros que había, ¿no es cierto? Que hubo que ampliarse sí o sí, porque estaba sobre el obrador. Ellos, si no, otro comercio no había en la zona. Claro. Entonces, Y eso los a fines de nosotros nos semana, benefició. los fines de semana, ¿cómo era el ambiente ahí dentro, lo que era todo en torno al obrador, zona de su casa? ¿Cómo era? Y bueno, ellos se reunían, jugaban a los naipes, jugaban al fútbol, no sé, le digo al fútbol, pero en una cancha que pateaban la pelota, ¿no es Claro, cierto? claro. Y fue así, y en una oportunidad, nadie supo por qué, llegaron a la noche varios vehículos de la policía. Nos hicieron cerrar, salir todos los que estaban adentro, que cerremos todas las puertas, y fue algo terrible que a mí me dolió muchísimo. La policía le pegaba a la gente, los hizo poner parados frente a la pared, así con las manos en la pared, y ahí le pegaban. Y había un señor, dos había que tenían un tic nervioso. Ay, Dios mío, qué desesperación. Y a nosotros nos hicieron cerrar todo, y nadie nunca supo por qué. ¿Por qué fue eso que fueron a sacarlos? Pero no tenía explicación, no supimos por qué. Y tal es así que, bueno, los llevaron detenidos. Entre ellos, a dos hermanos míos que también trabajaban ahí con nosotros, que toda la familia trabajábamos, también lo detuvieron. Lo llevaron, era la noche. Bueno, yo me fui en el auto hasta la policía en la ciudad, porque era en la ciudad vieja. Toda la noche me pasé ahí. Y yo veía los carteles esperando, porque yo sufría esperando a ver qué pasaba con mis hermanos, más que nada. Y yo leía los carteles que decía la policía ayuda, la policía... y me ponía muy mal. Bueno, entonces, en ese entonces era intendente Guerrero, Claro. Guerrero hijo. Él y el señor encargado de la construcción, que era él, ¿cómo es el apellido? Facio y Guerrero, entonces estuvieron haciendo gestiones porque los llevaron detenidos a todos ellos, no sé cómo los tenían de tanta gente que era. Y ellos fueron muchísimo con las autoridades, hablaron con uno y con otro y demás, hasta que al mediodía entonces empezaron a dejar en libertad los obreros que estaban ahí. Y Guerrero me dice, mira, anda y tráele ropas a tus hermanos porque están ensangrentados, porque les pegaban, les sangraba la nariz y todo. Dice, para que tu mamá no los vea así, porque bueno, entonces... Así que bueno, y cuando yo estaba ahí, cuando empezaron a salir los obreros, y un señor de Federación, que tenía un cargo importante ahí, no le iba a decir el nombre, pero dijo, los Gómez no, porque los Gómez son los propietarios. Era no sé lo que era ser propietario, qué malo tenía ser el propietario, así que él dijo, los Gómez no. Y bueno, y Guerrero y Facio entonces lucharon, pidieron y qué sé yo, así que dejaron en libertad a mis hermanos. Pero fue terrible eso, fue terrible y nunca se supo por qué. Y les comento que gracias a las gestiones que hizo Guerrero, vino alguien de la policía de la provincia y hizo una reunión a la cual el intendente Guerrero llamó a los que habíamos más o menos tenido sufrimiento en eso, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y cada uno contaba lo que le pasó. Claro. Y bueno, y yo te digo que yo me puse a llorar y yo dije que yo nunca, que lo que pasó ahí era algo tan terrible que yo no podía entenderlo y que no se supo nunca por qué se hizo ese sufrimiento. A los 15 días
un policía de Paraná vino, me llamaron de la policía y después me decían, y yo no me explico cómo me fui solita. Después me dicen, ¿cómo te animaste a ir sola? Y bueno, vino a hacerme ahí una entrevista a ver por qué yo había dicho eso y por qué esto y por qué lo otro. Y fue en esa época que llevaron detenida a la de Rollano, ¿cómo era? Y aquí en otra, pero un señor también llevaron detenidos. Y yo me salvé de que me lleven detenida, pero aquí está Rollano, me claro, parece, exactamente, Quita Rollano claro. también. Yo me salvé no sé cómo de que me lleven detenida y nadie se sabe por qué, qué fue lo que pasó. Eso es lo doloroso y lo demás, todo hermoso de la construcción de la ciudad que ahora tenemos, de cómo, cómo fuimos progresando, pero eso me quedó, queda, ¿no es cierto? Queda así, queda en la memoria. Pero bueno, después, cuando pudimos venir a vivir acá, y bueno, y mi papá decía, bueno, porque mi papá había comprado un terreno en la vieja ciudad y con el fin de construir allá y irnos a vivir allá porque decía, bueno, ya estamos quedando viejos, ya están los médicos allá, todo así. Entonces mi papá cuando se hizo la ciudad acá decía, y bueno, ya que no pudimos ir a Federación, trajimos a Federación para acá. Ahí está, la revancha. Esa es una anécdota, ¿no? Y bueno, y yo digo que los obreros que vinieron de Salta y todo eso, en nuestro negocio nunca hubo un mal comportamiento, nunca hubo nada, al contrario. Eran eran generosos también. Yo sé que algunos que se fueron, ponele, cuando se iban un tiempito y volvían, nos traían de regalo cosas de un poncho de Salta, cosas así. O sea que yo tengo recuerdos muy lindos porque tanto ellos se comportaban bien y nosotros trabajábamos muy bien también. Coménteme un poco cómo era ser docente en la escuela que estaba acá, cuando esto era Ejido, cuando todavía no se hizo la ciudad. Bueno, era en la escuela había que hablar con los chicos y había que ver cómo, y después también para ver a dónde se iban a ir, cómo iba a ser, todas esas cosas, sí, eso se vivió también ahí. Había primero, como los que vivíamos en este lugar, no era para nosotros supuestamente desde cuando se inició, había que ir a otro lado y bueno, la mayoría, como eran de zona rural, fueron consiguiendo cuando le pagaron las casas que vivían y qué sé yo, fueron comprando terreno y haciéndose su casita y así. Pero varios se fueron a Chajarí y algún pocos a Concordia. ¿Qué familias eran esas? Usted creo que las tiene anotadas, ¿verdad? Sí, tengo anotada la familia. Mirá, la familia Dirié, doña Petrona Dirié, famosa costurera, que vivía cerca de lo de Beltramini, donde era el salón de Beltramini, donde se hacían los bailes y demás. Esa era doña Petrona Dirié, Burna, Isidora Burna, Felipe Burna, Gauna, Rolón, Flurín, varios de la familia Flurín, Terenzano, Tonelo, Panoso, Silvestri, David de Lima, Borda, Esclavi, Alza, Rolón, Boucher, Beltramini, varios, Moretti, Tonelo, Gómez, Seco, Dri, Esclavi, De Preto, Silvestri, muchísimo, Parra, Burna, Rigoni, Romero, Aispuru, Burna, Alberto Burna, que era empleado municipal, ¿cómo era el apodo de Alberto? ¿No era, le decían el loro? Sí, El loro. el loro Burna, Dri también, Hélero, sí, eran muchos familias y bueno, ellos
muchos, ya digo, se fueron unos a Concordia, otros a Chajarí, otros pudieron comprar terrenos y se hicieron su casa y se quedaron a vivir acá en la zona. Zulema, ¿y tiene comunicación con algunos de los familiares? Yo me imagino que algunos ya no deben estar. Muchos ya no Hijos, nietos, esa comunicación. Bueno, hoy con la tecnología, hoy tenemos celulares. Sí. Hay comunicación así, digamos, un saludo a fin de año, que me imagino que Sí, han quedado todavía sí, esos sí. recuerdos, ¿no? Es que a nosotros éramos, en la colonia, ¿qué teníamos? No teníamos más que los amigos, los vecinos, entonces eso continúa ahora, ¿no es cierto? De encontrarnos o de... Sí, y yo tengo una hermana que vive en Chajarí y también hay varios de los que vivían acá que se fueron a vivir a Chajarí, que compraron allá en Chajarí, entonces también yo los visito también a ellos. Ah, siguen en comunicación todavía. Sí, Mira sí, usted. sí. ¿Y cómo era, por ejemplo, eran por parcela de tierras vivían, todos en la misma proporción, 5 hectáreas cada uno, 10 hectáreas? ¿Cómo era eso? ¿Cómo vivían? Ajá, eran grandes los terrenos, los espacios. Algunos sí, otros no. Ah, En mi claro. casa, mi papá era media hectárea, porque él no se dedicó al cultivo de la tierra ni Claro. nada de eso, sino que era el negocio. Y Un también, comerciante de también después teníamos 3 galpones de criaderos de pollo. Ah, es otra cosa, claro. Eso era lo que nosotros teníamos, ¿no es cierto? ¿Y qué actividades había acá? ¿Agropecuarias, agrícolas? ¿A qué se dedicaba la Eran gente? más quinta cítrica, chacras y algunos criaderos de pollo también había y gallinas de ponedoras, porque entonces se llevaba a vender los huevos a la ciudad. Ah, y estaba, se iban para el pueblo. Sí, ¿Y sí, cómo sí. llegaban al pueblo? ¿Tenían que dar toda la vuelta? No era dar tanta vuelta. Nosotros, o sea, yo fui a la primaria, una escuela de campo, la escuela 14, que ahora es la escuela 64, hasta 4º grado nomás había. Y después, 5º y 6º, hice en la escuela Pellegrini. Entonces íbamos en sulky todos los días con mi hermana en sulky hasta la casa, ¿no? hasta la casa de unos tíos. Llegábamos, sacábamos el caballo, porque para que no esté el sulky atado las 4 o 5 horas que teníamos clase nosotros, sacábamos el caballo del sulky y lo dejábamos atado. Cuando volvíamos, otra vez armábamos nuestro viaje. Ahí está, miren. Y bueno, esa era viste, que no era fácil, pero totalmente. bueno, pero nuestros padres siempre se preocuparon mucho para que nosotros podamos estudiar. Fuimos Bueno, 3 de los hermanos maestros. Claro, solemos aprovecharnos y le pregunto también a ver si usted recuerda de algunos alumnos, hoy ya mujeres grandes, hombres, que me imagino que la deben saludar Sí. y que le hayan dejado recuerdos, porque estamos haciendo anécdotas, historias, es lindo también comentarlo y saber quiénes iban a la escuela 14. Y a la escuela 14 iban Beltramini, Silvestri, Parra, Burna, Rigoni, sí, y con muchos de ellos teníamos era en la escuela que, digamos, las maestras eran casi todas de la ciudad. Yo, cuando me recibí de maestra, estuve 2 años en la escuela 208, que ahora es la 68. Esa era de la ciudad. Y después conseguí en la escuela 64, que era la que vivía cerca de mi casa, digamos. Claro. Qué lindo, ¿no? Claro, la escuela 208, recuerdo que en el emplazamiento estaba en el barrio San Lorenzo, ¿puede ser? ¿No? Sí, cerca de la estación estaba. Cerca de la estación del ferrocarril. Sí. Sí, cerca de ahí estaba. Sí, era Peñalver, cuando yo empecé a trabajar ahí era Caíto Peñalver, el padre de... Recién había comentado todo lo que Aldo le había preguntado, las tareas que se realizaban en toda esta región. Puede ser, Zulema, a mí me llegó un comentario hace muy poco tiempo que en esta zona había quintas de olivo y que había una fábrica también de... No, fábrica de aceite de olivo, sí. Cuéntenos eso, porque es muy interesante rescatar ese dato. De Boucher, viene a ser el abuelo del que es concejal, ¿cómo es? Sebastián. Ah, de Sebastián. Es el abuelo de él, tenía... Don Valerio. Don Valerio Boucher tenía así,
y también había otro que era Burman, me parece, sí, que tenían ¿Dónde estaban ubicadas esas Bueno, fábricas? Me imagino que lo de daba de Boucher, trabajar. donde ahora vive el padre del concejal. En esa zona, ahí bueno. Yo creo que está la casa que estaba en ese entonces. La casa paterna que tiene hoy Por supuesto Sebastián. que ¿no es cierto? Actualizaron todo, pero esa casa sigue estando ahí. Y había obreros, obviamente que había obreros de esta zona, de esta sí. región. Y vos sabés cómo iban cuando cosechaban la aceituna del pueblo de Federación, que nosotros decíamos el pueblo, viene la gente, se iban, muchos conseguían trabajo de cosechar las aceitunas para la fábrica de aceite, ¿no? Era una actividad que le daba trabajo a la gente. Por supuesto, bueno. Pero se ve que era una zona que se movía muy bien en el tema agrícola, era producción. gente de trabajo, gente de trabajo, sí. Y bueno, y nosotros, ¿cuál era nuestro medio de transporte? El sulky, el caballo. Claro, el sulky. Claro, y no había otra cosa. No había otra cosa. A pesar que pasaba frente a su casa la ruta 14. Y después cuando yo empecé a trabajar en la 68, entonces ahí tenían en qué ir en un colectivo. Y luego de estas dos partes interesantes de la charla con Zulema Gómez, vecina de nuestra ciudad, que con motivo de los 44 años de la ciudad de Federación fue agasajada, reconocida por su trabajo como vecina y su trabajo histórico también, que además está trabajando en un libro. Vamos a irnos a la pausa en Canal 2 Noticias y ya nos encontramos. En cuotas fijas, en el momento, en las cuotas que quieras. ¿Se puede pedir más de un crédito? Sí, 400.000 y la mejor atención. Vení a Palmares. Efectivo es acá. Efectivo en el acto, Palmares. Lola Cotillón siempre te ofrece más. Harina integral, azúcar mascabo, avena fina y gruesa, fécula de mandioca y harina de almendras. Todos los snacks y condimentos. Super ofertas en dulce de leche, azúcar común, ricota, queso cremoso y maicena. Artículos descartables. Lola Cotillón, Alem y Las Magnolias. Con Billetera Entre Ríos, ahorrar es más fácil. Descárgala y empezá a usarla. Como consumidor, accede a reintegros en tus compras. Si tenés un comercio, vas a poder mejorar tus ventas. Para más información, ingresa en entreríos.gov.ar/billetera. Con Billetera Entre Ríos, comprar es ganar. Gobierno de Entre Ríos. Destacados de la semana. El gobierno provincial acompaña las políticas de memoria, verdad y justicia. El gobernador entregó un aporte a la Asociación Civil La Solapa para la impresión de la segunda parte del libro Presas Políticas, escrito por un grupo de exdetenidas por la dictadura. Provincia y Mesa de Enlace trabajan en conjunto para asistir a los productores. En el marco de la emergencia agropecuaria originada por la sequía, se concretó un encuentro para abordar la implementación de las medidas anunciadas para el sector. Bordet aseguró que en Entre Ríos hay diálogo y respeto entre los poderes del Estado. En la apertura del año judicial, el gobernador valoró el trabajo en conjunto, la independencia de poderes y el compromiso para abordar temas complejos. Es más y mejor democracia. Se trata de eso, así que tenemos por delante un año de trabajo. Estamos a pleno trabajando para resolver los problemas de los entrerrianos y de las entrerrianas, que es justamente nuestro cometido y nuestra función. Gobierno de Entre Ríos. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. Y también en los momentos difíciles. Porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia. Somos Farmacia San José. Vení, visitanos. Trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José. Hoy más que nunca, estamos donde tenemos que estar.
frente al hospital y con cada federaense. Gana tiempo para disfrutar en lo que más te gusta. Vení a Nexon y aprovechá 12 cuotas en lavarropas, secarropas, lavavajillas y mucho más con Consumax, Visa, Master, Cabal y Nativa. Nexon a tu alcance. Generamos energía renovable para abastecer a más de 1 millón de familias en Argentina y Uruguay. Fomentamos el desarrollo de la región y la provincia, brindando servicios esenciales y apuntando al crecimiento de las comunidades. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. Gracias, estamos nuevamente al aire y en este caso para hablar de obras y como siempre quien aporta comentarios para nuestro programa es el maestro mayor de obras Luis Orellana, que habla de cómo se confecciona un contrato de obra variable de ajuste. Contrato de obra contiene básicamente, se inicia con quienes van a ser los ejecutantes de la obra y la parte propietaria, ¿no? O comitente, que es el que justamente encarga la vivienda. Lo que tiene que ver con los contenidos de ese contrato, que se refiere específicamente a varias pautas que deberán regir durante la obra y que no tienen que ver en general, en lo específico, con lo técnico, salvo alguna justamente obra muy específica, donde se detallan dentro del mismo contrato algunas características técnicas y determinación de la obra, o también se puede incorporar como anexo a ese contrato lo que sería un pliego de condiciones. Para eso ya es, digamos, rige para obras más grandes, más importantes, ¿no? Básicamente, en cuanto a lo que tiene que ver a una obra común de vivienda o de un pequeño complejo, donde lo que me refiero a esto porque es lo que más se da en federación, donde las partes intervinientes son un particular y un contratista del ámbito local de la ciudad, se establecen fundamentalmente el monto por el cual se suscribe ese contrato. Fundamentalmente hoy con los fenómenos inflacionarios que tenemos en nuestro país, se establece si se producirán ajustes a ese valor prefijado para el contrato y en qué porcentaje se corresponden y cada qué periodo de tiempo se realizará. Esto para una obra donde superamos los 6-8 meses de ejecución en cuanto a los periodos de tiempo. Si no se establece algún tipo de ajuste, supongamos al 50% de avance de la obra o al 50% del tiempo estipulado también para la ejecución de la misma. Se establece la forma de pago de ese dinero, claro. Si va a tener relación con el avance físico de la obra, lo que sería un pago por certificación de obra, justamente, lo que se conoce como certificación de obra, y se establecen las responsabilidades de la obra. Entre las responsabilidades de la obra, ¿cuáles son concurrentes del ejecutor de la misma, el comisionista, que deberá, quedar expresado allí qué elementos de seguridad o qué medidas de seguridad va a tomar para con su personal, los seguros que debe tener, de acuerdo a las características de inscripción de ese constructor, se determinará también
el aporte de pagos en lo que tiene que ver a su personal. Todo esto tiene que ver un poco para establecer las responsabilidades del contratista con su personal, pero tiene que ver mucho con la obra, porque si se producen algún tipo de litigio por falta de pagos o falta de entrega de los elementos de seguridad y todo ese tipo de cosas repercuten directamente sobre la obra, sobre su tiempo de ejecución. En una obra el tiempo de ejecución significa plata, siempre. Si la obra se extiende es más dinero. No necesariamente, no en lo que tiene que ver por ahí con lo que hace al salario del trabajador, pero sí con lo que es el movimiento de costos de los materiales. Es decir, si la obra está pensada en 2 meses, uno establece que en 2 meses aproximadamente los materiales van a valer esto, van a estar valiendo aquello, y si la obra sale en 6 meses, va a tener 4 meses donde los precios se van a ir moviendo de una forma diferente, y este es un perjuicio indirecto del tiempo, pero que directamente afecta sobre las economías del comitente, que es habitualmente el propietario. También sirve para, debe contener el tema fundamentalmente lo que es seguridad, para resolver las responsabilidades ante un eventual accidente, Dios no lo quiera, muerte de algún operario, y ni hablar si se trata de un tercero ajeno a la obra que pudiera ingresar a la obra indebidamente o que se encontrara circunstancialmente allí. Entonces, todo ese tipo de responsabilidades son muy, muy serias y muy importantes plasmarlas en un contrato. Antes habías mencionado esta cuestión del ajuste, si se puede hacer a la mitad del plazo o a la mitad de la construcción de la obra. ¿Se puede poner en ese mismo contrato, se puede hacer un ajuste al tipo de cambio que hay en Argentina, el dólar, aumenta el dólar, se hace un ajuste, o eso queda deliberadamente a la negociación entre ambas partes? Eso se preconsensúa, digamos, entre ambas partes, y se lo vuelca de esa forma al contrato, de acuerdo a como se lo haya previsto. Algunos lo usual es que lo ajusten a la inflación. Lo usual es que lo ajusten a la inflación, porque la inflación es lo que le repercute al bolsillo del trabajador. Entonces, si el bolsillo del trabajador se va cayendo en cuanto a su salario, empieza a requerirle al contratista, que es su patrón, un aumento de sueldo, y ese aumento de sueldo, digamos, mínimamente tiene que estar en el nivel de la inflación. Porque, ¿qué ocurre? El valor de la tarea que hay que realizar, ya se conoce, no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la situación salarial del empleado. Entonces, mayoritariamente, no exclusivamente, pero mayoritariamente se considera que lo que hay que ir haciendo es ajustes a efectos de ir cubriendo el desfasaje, nada más, en lo que tiene que ver con el aporte salarial del comitente. ¿Quién labra ese proyecto? ¿Quién labra ese contrato? ¿Es el profesional, en este caso sería Luis Orellana, o algún otro profesional del área legal? Siempre es conveniente que lo haga alguien del área legal, porque que lo haga a través de una escribanía, que quede registrado y con los sellados para que tenga plena validez. Si bien si se elabora entre las partes intervinientes, hay un compromiso cierto que está escrito y que tiene su validez, pero siempre es más recomendable, digamos, que para eso están los profesionales que entienden en esto, que pueden aplicar, incorporar incluso alguna determinada ley ante un determinado hecho que se produzca en la obra. Allí se establecen, no nos olvidemos que en los contratos también se establecen las garantías de la obra. En el caso de que haya algún tipo de retención sobre los pagos parciales a efectos de cubrir una posible rescisión del mismo contrato,
o un posible vicio oculto que apareciere después de la obra. Entonces siempre lo mejor es recurrir a eso. Lo que pueden hacer, para decirlo en un lenguaje más llano, es ponerse de acuerdo el constructor y el dueño de la obra, el comitente y el contratista, a efectos de tener pautas, presentárselas a la persona interviniente, al profesional interviniente en lo que tiene que ver con la parte contractual, y que éste las vuelque para luego su firma en el contrato. El director municipal de deportes, Alejandro Borda, hizo declaraciones referente a los Juegos Evita y un poco un balance de lo que viene siendo su gestión al frente del área de deportes de la Municipalidad de Federación. Con mucha expectativa por ya un mes bastante importante para nosotros, porque ya se empiezan a cerrar y a comenzar con actividades que estamos acostumbrados a desenvolver desde el año pasado. En la parte de estos juegos tan importantes como es los Evita, hasta el día miércoles 26 de abril tenemos el último día para recibir y recepcionar todas las inscripciones de todas las disciplinas deportivas. La verdad que con mucha expectativa por la cantidad de gente que ha retirado para poder inscribir a su chico o chica adolescente para este año. Así que bueno, una vez que tengamos eso, vamos a ver la cantidad de deporte que vamos a tener, la cantidad de finales locales y bueno, y después departamentales para poder desarrollar y encontrar un representante dentro del departamento en las finales provinciales ahí en el mes de junio. Y bueno, después, una vez terminado eso, a partir de la semana que viene, del martes 2 de mayo, vamos a comenzar con las inscripciones de abuelos, ¿no? Que por ahí tenemos un poco más de margen, porque tenemos todo el mes de mayo para poder hacerlo. Algunos ya se han comunicado mediante las notas en las redes sociales de que ya está dictaminado todas las disciplinas en este programa también, que incluye a los adultos mayores. Así que bueno, esos son digamos, actividades que benefician a mucha gente, no solamente los chicos, sino también a adultos que tienen la posibilidad, mediante el deporte, mediante este programa de inclusión social 100%, de poder participar en alguna actividad deportiva, ¿no? Y ahora hacemos una nueva pausa para reencontrarnos en minutos nada más con más informaciones. En cuotas fijas, en el momento, en las cuotas que quieras. ¿Se puede pedir más de un crédito? Sí, 400.000 y la mejor atención. Vení a Palmares. Efectivo es acá. Efectivo en el acto, Palmares. Lola Cotillón siempre te ofrece más. Harina integral, azúcar mascabo, avena fina y gruesa, fécula de mandioca y harina de almendras. Todos los snacks y condimentos. Super ofertas en dulce de leche, azúcar común, ricota, queso cremoso y maicena. Artículos descartables. Lola Cotillón, Alem y Las Magnolias. Con Billetera Entre Ríos, ahorrar es más fácil. Descárgala y empezá a usarla. Como consumidor, accede a reintegros en tus compras. Si tenés un comercio, vas a poder mejorar tus ventas. Para más información, ingresa en entreríos.gov.ar/billetera. Con Billetera Entre Ríos, comprar es ganar. Gobierno de Entre Ríos. Destacados de la semana. El gobierno provincial acompaña las políticas de memoria, verdad y justicia. El gobernador entregó un aporte a la Asociación Civil La Solapa para la impresión de la segunda parte del libro Presas Políticas, escrito por un grupo de exdetenidas por la dictadura. Provincia y Mesa de Enlace trabajan en conjunto para asistir a los productores. En el marco de la emergencia agropecuaria originada por la sequía, se concretó un encuentro para abordar la implementación de las medidas anunciadas para el sector. Bordet aseguró que en Entre Ríos hay diálogo y respeto entre los poderes del Estado. En la apertura del año judicial, el gobernador valoró el trabajo en conjunto, la independencia de poderes y el compromiso para abordar temas complejos. Es más y mejor democracia. Se trata de eso, así que tenemos por delante un año de trabajo. Estamos a pleno trabajando para resolver los problemas de los entrerrianos y de las entrerrianas, que es justamente nuestro cometido y nuestra función.
Gobierno de Entre Ríos. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. Y también en los momentos difíciles. Porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia. Somos Farmacia San José. Vení, visitanos. Trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José. Hoy más que nunca, estamos donde tenemos que estar. Frente al hospital y con cada federaense. Gana tiempo para disfrutar en lo que más te gusta. Vení a Nexon y aprovechá 12 cuotas en lavarropas, secarropas, lavavajillas y mucho más con Consumax, Visa, Master, Cabal y Nativa. Nexon a tu alcance. Generamos energía renovable para abastecer a más de 1 millón de familias en Argentina y Uruguay. Fomentamos el desarrollo de la región y la provincia, brindando servicios esenciales y apuntando al crecimiento de las comunidades. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. Gracias, aquí estamos para seguir compartiendo ya en el último segmento informativo. El secretario de Turismo Carlos Daniel Miller adelanta lo que va a pasar este miércoles en Chavillú. Un cuerpo técnico va a venir a trabajar sobre la colocación de nuevos paneles solares. Se van a agregar más a los ya existentes en una gestión que realizó el intendente Bravo. En Chavillú teníamos un equipo solar de paneles solares que generaban energía eléctrica para la casa por gestiones justamente hechas por el intendente municipal y desde el área de ambiente y de turismo es que se ha conseguido un nuevo equipo con una autonomía mucho mayor. Esto nos va a permitir tener una bomba eléctrica para tener mejor funcionamiento en los baños de la casa, también para poder hacer funcionar algún ventilador, heladeras, no solamente la parte eléctrica como de iluminación, como se venía haciendo con el equipo anterior. Para nosotros cualquier mejora que podemos hacer en Chavillú es fundamental porque genera y aporta a la conciencia ambiental de los residentes locales principalmente. Fíjate que en poquitos años hemos podido hacer estas pasarelas, también hemos podido adquirir un vehículo para poder hacer la recolección de basura en el predio. Hemos reparado en forma integral los baños que hay en Chavillú y poner también ahí un equipo solar para poder tener agua. Y bueno, y ahora estamos con esta colocación de este equipo. Entonces, en estos poquitos años se han hecho inversiones importantes en Chavillú, aparte de su cuidado y mantenimiento que termina siendo fundamental. Hay un personal del parque que ha obtenido el título de guardaparque provincial también. Y es la primera reserva urbana, la primera reserva municipal, digamos, que tiene categoría también a nivel provincial de reserva natural protegida. Bueno, esto conforma, ¿no? Todo un aspecto importante de lo que es la reserva de Chavillú. ¿Y el costo dinerario cuánto ascendería de esto o se lo consiguió mediante algún programa nacional o provincial? No, esto viene desde la Secretaría de Energía de la provincia. Para el municipio no tiene ningún costo. La gente que está haciendo el trabajo de instalación lo evalúa en alrededor de 10 millones de pesos. Importante la inversión. Así que es una inversión importante y necesaria para así que bien. Y va todo amparado a lo mismo, ¿no? La relación amistosa con el medio ambiente, porque
es energía solar, o sea, es una energía que es como, digamos, reutilizable. También las pasarelas, o sea, todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Sí, por eso te digo, todo lo que se le puede aportar a la reserva, sin cambiar el concepto, que es justamente la preservación de la flora y fauna, es importante, porque a la hora de trabajar comunitariamente, la conciencia ambiental, la reserva es un punto de referencia importante para los ciudadanos locales. Digamos, ahí se puede vivenciar lo importante que es tener una reserva natural a 12 kilómetros, en un espacio que es totalmente público, que es de acceso para todos los residentes locales y para los turistas. Y aparte de fácil acceso, también hay que decir que uno puede ir en bicicleta o caminando si quiere. Exactamente. Y bueno, con caminos totalmente accesibles, como vos mencionás, pero que a su vez, como yo te digo, a la hora de preservar el bosque, la flora, la fauna, en una instancia de tanta desaparición de la flora nativa, de la fauna nativa, la reserva natural Chavillú, que tiene 140 hectáreas, se vuelve un espacio importante de conservación. Perfecto. Ahora vayamos al otro punto que tiene que ver con el fin de semana largo por el Día del Trabajador, ahora el 1 de mayo. ¿Cómo se está trabajando con esta fecha? Bueno, nosotros estamos esperando que tengamos una buena concurrencia. Suponemos que no va a ser a lo mejor de los fines de semana más concurrido, porque en mayo también tenemos otro fin de semana de 4 días, que es el del 25 de mayo. Hay feriado puente el día 26, por lo tanto es un feriado de 4 días, pero tenemos la expectativa de que puede ser un buen fin de semana para la Federación, principalmente con visitas de visitantes regionales, ¿no? En esto que va del mes de abril, estamos casi en un 10% más de turismo que abril del año pasado. Hay muy buena concurrencia de gente. Este último fin de semana ha habido más de 5.400 personas en nuestro parque termal. Principalmente se están viendo hoy los contingentes de jubilados, los grupos organizados por medio de agencias. Son los meses en Federación, el mes de abril, mayo, junio, son los meses de mayor presencia de grupos principalmente. Así que es de esperarse que también ahora este fin de semana largo del 1 de mayo tengamos una buena afluencia, ¿no? Ya te digo, no esperamos que esté al 100% ni nada por el estilo, porque claro, ya va a ser un fin de semana tranquilo, pero seguramente con buena concurrencia. Háblame de esto último, promociones vía redes sociales en países limítrofes. Bueno, es lo último que estamos encarando desde la Secretaría de Turismo. La presencia de la publicidad de Federación a través de Instagram, de Facebook, de TikTok también, en Paraguay, en Brasil y en Uruguay. Bien. Y en zonas de acá de Argentina también, porque bueno, hoy vemos que hay una importante cantidad de la población, una franja etaria, los sub 30, que se manejan mucho con las redes sociales, y bueno, estando presente en estas redes nosotros podemos hacer una muy buena publicidad de nuestro destino. Así que eso es lo que apuntamos en este momento, ¿no? Recién me hablaste de generación sub 30, mi generación, y me hablaste de TikTok. ¿Tenés algún departamento especial en la Secretaría que se dedique a las redes sociales y cómo llegarle a este público joven? Sí, la Secretaría ya hace tiempo que trabajamos con un equipo que está destinado a eso, ¿no? Especializado justamente, y bueno, son contratados por nosotros, pero bajo las directivas nuestras también.
Nosotros generamos los contenidos, las imágenes, sean video, fotografía, damos la prioridad que hay que publicitar, y bueno, ellos son los encargados después de fijar las fechas en las que sale cada material y qué cantidad sale en cada. Y bien, amigas y amigos, llegamos al final de esta edición por hoy de Canal 2 Noticias, para reencontrarnos mañana martes, siempre a las 20, siempre por Cablevisión. Muy amables, muchas gracias.